La OPEP acordó el pasado mes de octubre recortar su objetivo de producción en 2 millones de barriles diarios, que representa alrededor del 2% de la demanda mundial desde noviembre hasta finales de 2023. Vamos a analizar, entre otras cosas, también hoy el mercado del crudo junto a Andrés Allende, es gestor en AIG Banca Privada y gestor del fondo Deep Value Catalyst. Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es de los que piensa, por empezar por aquí, es de los que piensa que lo peor ya ha pasado y que la inflación nos puede seguir dando mejores noticias, aunque hoy en Europa ya hemos visto que sí que se ha moderado la tasa general, pero la subyacente, como está sucediendo también en otros países como España, como Bélgica, como en Francia, está subiendo. Hombre, yo creo que la inflación tiene un efecto base que se está corrigiendo poco a poco. O sea, todo lo alto que subieron muchas cosas el año pasado, significa que año a año, aunque se mantenga donde estaba, la inflación es cero, ¿no? O sea, eso se está corrigiendo poco a poco. Y, por ejemplo, el petróleo, si se mantiene donde está, es inflación cero contra el 22 y contra el 21, ¿no? A estas alturas. Sin embargo, hay cosas que van con retraso y probablemente ahí aparezca el efecto en la subyacente, ¿no? Y anuncios como que se suban los salarios mínimos, que el 8% que salía hoy en las noticias en España, ¿no? Eso es un poco muestra de la resaca que llega con un poco de retraso. Entonces la verdad, yo creo que la inflación ahora se está normalizando por el efecto base, pero también pienso que se va a mantener más alta, claramente más alta de lo que estamos acostumbrados en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Hablemos también de energía, que sigue siendo el principal driver en los precios, en la inflación. A lo largo de los últimos meses estamos asistiendo a un continuo descenso, incluso el desplome de algunos activos energéticos como el gas natural, pero seguimos viendo, por ejemplo, mucha volatilidad en el mercado del crudo. ¿La energía sigue siendo un activo value? ¿Sigue teniendo valor? Absolutamente. La verdad es que no se ha desplomado para nada el petróleo. El petróleo $85 es un nivel súper sano y súper fuerte, ¿no? Puede estar más alto, incluso, si tenemos en cuenta los comentarios de gente como Exxon, ¿no? También salió el otro de comentarios de empresas como Halliburton que hacen servicios de petróleo y que explican cómo de difícil está siendo aumentar el volumen. O sea, con aumentos de la inversión del 30 al 40% en Estados Unidos, lo han podido aumentar el volumen un 5%, ¿no? El tema es que en petróleo, a niveles actuales, incluso por encima, puede perfectamente estar a $100, y puede estar mucho más alto si se produce algún traspiés, que es muy fácil que se produzca. Pero vamos, entre $80, $90, $100 es un nivel muy sano, que por un lado no debería hacer mucho daño a la economía porque el peso de la energía sobre el PIB es muy inferior a día de hoy de lo que ha sido en las últimas décadas, ¿no? Poco a poco los servicios han crecido, los negocios de conocimiento han crecido, la tecnología ha crecido y el petróleo pues sigue siendo lo que era, lo cual no hace tanto daño, ¿no? Entonces, a esos niveles de 80, 90 es súper sano y las empresas petrolíferas y de servicios ganan muchísimo dinero. No hay que olvidar que lo importante no solamente es el precio, sino que desde el 2015 todas estas empresas han estado trabajando de una manera súper intensa en bajar sus costes, con lo cual hoy a 80 ganan mucho más que hace 10 años a 80, ¿no? O sea, a nivel negocio ganan muchísimo más dinero. Pero es que hay una disciplina enorme a nivel de inversión en todas estas compañías. Solamente invierten en proyectos extraordinarios porque tienen muchísima presión de muchísimos jugadores por temas de emisiones, etcétera, etcétera, para no invertir. Entonces invierten en lo menos posible, pero siempre en lo mejor posible, y el resto lo pagan en dividendo y hacen recompensaciones, con lo cual es un sector que todavía ofrece muy, muy buenas oportunidades. Conozco si la estrategia de su fondo invierte directamente en materias primas o lo hace a través de petroleras, como da usted a entender. Desconozco la estrategia, creo que este es un buen momento precisamente para hablar de la estrategia del fondo de inversión, del Deep Value Catalyst. ¿Invierte, por ejemplo, usted en renovables? ¿Mira también la energía desde ese punto de vista, desde ese prisma? Absolutamente. Miramos todo lo que tengas. Todos los negocios son en general parte del menú y invertimos en renovables por las mismas razones que invertimos en petróleo o por las mismas razones que invertimos en cualquier otro negocio, ¿no? Siempre que las cosas tengan sentido, los números salgan. Y en renovables, con el aumento del precio de la energía a través del gas o a través del petróleo, que a lo mejor todavía no son excesivos,
en según qué casos, pero las renovables entonces pueden ser más competitivas. Sin embargo, hay que tener cuidado porque las renovables al final utilizan también petróleo para, por ejemplo, fabricar un pilón de acero para una torre eólica. Pues el acero necesita energía. Entonces, las renovables, el precio de la renovable es más competitivo, pero el coste de la renovable está subiendo y entonces hay que tener cuidado y medir un poco pues cada caso por separado, ¿no? El cártel de la OPEP discutirá hoy, entre otras cosas, la magnitud de la demanda en China. ¿Escaseará el petróleo en el mundo si China culmina su reapertura? ¿Hasta dónde pueden llegar los precios? Bueno, a todo el tema de China hay que unir también las sanciones a Rusia, claro. Claro. Pues la verdad es que lo de China es súper importante. No hay que olvidar que China el año pasado consumió menos petróleo que el año anterior. Y eso solamente ha pasado por los pelos de 1990, que bajó un poquito, y al principio de los 80, porque el petróleo, la crisis del petróleo acababa de multiplicar el precio por dos. O sea, lo que acaba de pasar el año pasado con China, que ha consumido menos, es extraordinario. Y a pesar de eso, el petróleo está en 85 y ha estado más alto, ¿no? Cuando China vuelve al mercado, claramente va a consumir más. Se espera que consuma pues alrededor de 700.000 barriles más que el año pasado. Teniendo en cuenta que el volumen que se produce es el que es y la verdad es que no hay mucho margen para aumentar con facilidad. Y teniendo en cuenta que el año pasado también, además, se estaba devolviendo al mercado muchísimo inventario, por ejemplo, de las reservas estratégicas americanas que daban casi 1 millón de barriles al día al mercado para que se pudiera consumir, ¿no? A partir de, creo que empezó alrededor de marzo o abril, justo para ayudar en sus elecciones, ¿no? Que eran las elecciones midterm elections en Estados Unidos. Tenemos dos factores muy importantes que el año pasado ayudaron y que este año van a perjudicar o van a empujar para que el precio del petróleo suba. Eh, ¿Tendrían capacidad actualmente los países de la OPEP para producir más petróleo en el caso de que fuese necesario? Pues algo sí, y esto es un punto muy importante. Históricamente, normalmente la OPEC tenía un margen de más o menos el 5% del volumen consumido a nivel mundial. Con ese 5% se pueden tapar agujeros cuando pasa algo en algún sitio. Ahora estamos en mínimos, o sea, más o menos debe haber alrededor de 2 o 3 millones de barriles de margen para poder aumentar. 1,7 lo tiene Arabia Saudí, otro millón lo tiene Emiratos Árabes y Rusia tiene un poco, pero Rusia tiene otros problemas y habrá que ver si Rusia pudiese producir más, si se compra, no se compra, si se transporta y se entrega y cómo ocurriría. Con lo cual tenemos muy poco margen de error, porque mientras tanto no paramos de ver casos como Venezuela, que lleva muchos años sufriendo por falta de inversión. Al final el problema siempre es el mismo, ¿no? Y por falta de inversión y por falta de un marco de trabajo estable que permita que los inversores privados pues puedan fiarse, ¿no? Pero, por ejemplo, Venezuela sufre, Nigeria sufre, Libia va y viene, etcétera, etcétera. Entonces, al final es muy difícil que todo funcione y solo tenemos 2 o 3 millones de barriles para tapar agujeros, que no es mucho. ¿Habría que esperar, llegado el caso, que la OPEP le eche un cable al resto del planeta? Hombre, la OPEC hace lo que puede. La verdad es que en casos extremos es capaz, como cuando llegó COVID, de reducir el volumen de manera dramática, ¿no? Pero la verdad es que la OPEC no está en el negocio ni en el deporte de gestionar los cambios mes a mes, ni trimestre a trimestre. Y como he dicho, tiene muy poco margen. Yo creo que se van a guardar sus 2 o 3 millones, no sea que pase algo de verdad gordo en algún lado, ¿no? Mientras tanto, lo que sí que están haciendo, y la verdad sí que es una gran ayuda a medio y largo plazo, es invertir mucho dinero. Y esa inversión que ellos hacen hoy nos va a ayudar a que podamos tener petróleo en las próximas décadas. Y si no lo hicieran ellos, nadie más lo está haciendo, porque hay tal presión por la corrección política para que no se invierta en petróleo que la verdad es que la OPEC puede hacer lo que puede hacer, que es ellos más o menos producen un tercio del petróleo global. Si los otros 2 tercios no hacen su parte, la OPEC ayuda todo lo que puede, invirtiendo a medio y largo plazo, pero claro, no está asegurado que sea suficiente, ¿no? Entiendo que su fondo, el fondo que usted gestiona, salió muy bien retratado en la foto de 2022. Ahora nos lo va a recordar, espero. Pero también me gustaría que nos contase un poco cómo ha comenzado este 2023 y, sobre todo, a dónde aspira usted a llegar. En términos de rentabilidad hablo, ¿eh? Hombre, la rentabilidad a corto plazo, año a año, es absolutamente impredecible.
El año pasado nos fue bien, vamos más o menos en más 12% en el año, y este año vamos bien, vamos más o menos más 6% en el año, pero el mercado pone y quita galones sin despeinarse, y lo que importa es que lo que el fondo tiene dentro, si cumple, verá, ¿no? Y se verá que en periodos de 3 o 4 o 5 años, pues debería entregar lo que tiene que entregar. ¿A qué aspiramos? Pues la bolsa históricamente ha dado entre un 7 y un 10%. Nosotros trabajamos para hacer las cosas mejor que eso. Tenemos muchas compañías que tienen potenciales del más del 50%. Si se consigue un potencial de un 50% en 3 años, es un 15% anualizado. Y eso son referencias que no se van a cumplir cada año de manera lineal, ¿no? Pero esos son los rangos, ¿no? Más que el mercado, si cumplimos como mínimo esos objetivos, pues podemos tener el 15% anualizado. Pero bueno, es un tema de partido a partido, ¿no? Andrés Allende, gestor en AIG Banca Privada, enhorabuena por los resultados. Deseamos que siga cosechando buenos éxitos y hasta una próxima ocasión. Un fuerte abrazo. Adiós. Muchísimas gracias. 12:21 de la tarde. Esta tarde se reúnen los países productores, la OPEP, insisto, todavía no hay una decisión tomada o lo que